Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Estamos muy contentos de darte una cordial bienvenida. Estamos como cada semana transmitiendo desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Y queremos decirte que nos sentimos contentos de que nos acompañes y queremos decirte también que agradecemos mucho tu preferencia. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 10, titulada El Día de Expiación Escatológico. Definitivamente llegamos a una lección muy profunda, muy importante, que todo adventista debería conocer, porque ya tiene que ver con lo que nosotros nos toca vivir en esta parte de la profecía. Me gustaría introducir esta lección de la siguiente manera. Seguramente a ti, como a cada uno de nosotros de pequeño, te preguntaron ¿qué querías ser de grande? ¿Qué querías estudiar? Y bueno, cuando uno es pequeño, yo no sé si te pasó a ti, pero casi todos los varones decimos que queremos ser bomberos o policías o alguna cosa así. Cuando ya tenemos un poquito más de edad, pues algunos definimos, quiero ser pastor, quiero ser maestro, pero hay algunos que quieren ser médicos, por ejemplo. Y cuando tú tienes un hijo y le preguntas ¿qué quieres ser? Y te dice quiero ser médico, yo no sé qué pasa en tu mente, pero en la mía regularmente le digo, mira hijo, tienes que contar más o menos, hacer tu cuenta de cuántos años vas a llevar de estudio para estudiar medicina. No es que uno quiera desanimarlos, pero por ejemplo tienes que estudiar los 3 años de kinder, la primaria, la secundaria, preparatoria, la carrera, el internado, el servicio, y si quieres ser desarrollar una especialidad, pues estamos hablando de unos 26 años de estudio. Eso es muchísimo tiempo, que tiene que saber justamente el que quiere estudiar medicina. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque cuando uno ve o visualiza 26 años de estudio hacia el futuro, uno dice, es un mundo de tiempo. Pero cuando te involucras en el estudio y empiezan a avanzar los años, te das cuenta que los años se van muy rápido. Y cuando menos te das cuenta, ya estás graduando como un médico. Bueno, me parece que algo así podemos aplicar a la lección de esta semana. Desde 1844 comenzó algo muy especial, que es la purificación del santuario. Y nosotros podemos pensar, ¿y cuándo va a terminar? ¿Hasta cuándo será esto que va a suceder? ¿Cuándo va a venir ya finalmente Jesús por segunda vez? Bueno, aparentemente el tiempo ha pasado, más bien el tiempo ha pasado, y aparentemente el tiempo era muy largo. Pero ¿sabes una cosa? Estamos a los albores, estamos casi porque el tiempo de la segunda venida de Jesús se cumpla. Y nosotros somos protagonistas de esa interesante historia. Así que quédate con nosotros, el estudio será apasionante, te invitamos a que lo disfrutes juntamente con nosotros. Como cada semana queremos darle la bienvenida a nuestros 2 colegas y amigos, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Pues es una lección muy interesante y nos sentimos felices de estar nuevamente aquí para el repaso de la lección. Me parece que esta es una de las lecciones que todo adventista del séptimo día tendría que conocer. Así es. Como decían los antiguos, al pie de la letra. Aquí sí no hay, me parece que ningún pequeño huequito para errores, ¿no? Esta me parece que es la lección que hay que aprendérsela, Porque ahora somos no porque las demás sean importantes, esta me parece que es la que sobresale por correcto, tiempo, ¿no? Porque somos ahora protagonistas, pastor. Sí. Somos protagonistas, jugamos un papel protagónico. Uh-huh. Así que es importante conocer. Sí, hay que conocer bien cómo inicia, cuándo termina, por qué está involucrado, qué nos puede ayudar para darnos cuenta, etcétera. Es una lección que tiene tanto material en tan poquito. Claro que sí. También le damos la bienvenida al pastor Abraham Ramírez. Pastor, gracias por estar con nosotros, director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación, a quien le damos una cordial bienvenida. Gracias, pues en esta lección vamos a ver la relación que tiene el capítulo 7 con el capítulo 8 y el 8 con el capítulo 9 de Daniel. Uh-huh. Se encadenan 3 capítulos del libro del profeta Daniel, pero yo creo que el tema principal es que Dios pelea a favor de su pueblo, va a ejecutar un juicio a favor de su pueblo y a sus enemigos los va a hacer a un lado. Correcto. Creo que debemos estar contentos porque la Biblia nos da la seguridad de un éxito en Cristo Jesús. Claro que sí, pero pastor, hay que conocer, ¿verdad?, los tiempos, las fechas, porque así es. Pues hay que estar listos, ¿no? Yo no sé la experiencia de los hermanos, pero a mí me fascinaba cuando algún hermano, algún pastor empezaba a hacer cuentas
de cuándo iniciaba, cuándo terminaba, los años, y no, yo me lo aprendí desde pequeño esto y debemos de tenerlo aquí para explicarlo y saber explicarlo. Correcto. Gracias, pastor. Pues, si les parece bien, vamos a dar como cada semana un bosquejo que pueda ayudarte en el desarrollo de tu estudio o en el desarrollo de la exposición de la lección. Y el primer punto de este bosquejo, ¿cuál sería, pastor Isidro? Para mí, de acuerdo a la lección, es un desafío contra el cielo. Ok. Esa es la primera parte que nos indica el porqué de lo que sigue. Correcto. Se desafía, bueno, ¿y qué sigue después del desafío, no? Esa es la primera sección que habla la lección de esta semana. Enfocada en esa labor del cuerno pequeño, ¿no, pastor? El desafío del cuerno pequeño. Correcto. Muy bien. Así que un desafío contra el cielo sería la parte del domingo, pastor. Básicamente. Básicamente. El segundo punto, pastor Abraham. El segundo punto es, pastor, la gran pregunta. Hay una gran pregunta que se hace y el versículo, pues muy conocido por los adventistas, es la respuesta a esa pregunta, Daniel 8:14. ¿No? Nos da una cantidad de días, de años, ahorita lo vamos a ver, pero una gran pregunta. Correcto. Y creo que nosotros nos la podemos hacer ahora también. Claro que sí, esa gran pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Vamos a analizarla. Y el tercer punto, si les parece bien, la expiación escatológica, ¿verdad? Creo que sería la última parte de este bosquejo. Sí, con lo que concluye, ¿no? Es la parte que diríamos en el lenguaje coloquial, amarra todo lo que vimos anteriormente. Muy bien, bueno, así que para beneficio de todos los que nos siguen, esos tres puntos serían un desafío contra el cielo, segundo punto la gran pregunta y el tercer punto la expiación escatológica. Así que vamos a hacer una breve pausa y en un momento regresamos a esta interesante y profunda lección. No te vayas, quédate con nosotros. Estamos aquí de vuelta y estamos a punto de iniciar el desarrollo del repaso de la lección número 10, el día de expiación escatológico. Ya propusimos el bosquejo y ahora vamos a iniciar con una oración. Te vamos a pedir si nos acompañas ahí donde estás. Cariñoso Padre, queremos pedir de ti sabiduría para que la exposición de esta lección pueda ser clara para todos los que nos escuchan. Que no sean nuestras palabras, nuestros conceptos o argumentos, que sea tu Espíritu Santo trabajando a través de nosotros y podamos exponer de una manera muy clara la lección de esta semana. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Un desafío contra el cielo, pastores. Definitivamente aquí encontramos una parte apasionante, pastor, que algunas personas los inquietan por conocer el significado de lo que nos dice aquí Daniel 8. Explíquenos un poquito, pastor, el contexto en que surge este ataque contra el cielo. Bueno, nosotros cuando vemos aquí el famoso cuerno pequeño, que es el que ataca, tenemos que verlo en un ataque que es doble. Estamos hablando de una guerra escatológica, ese es el contexto otra vez, ¿no? La guerra escatológica. Pero en la guerra escatológica este cuerno batalla de dos maneras. Primero nosotros podemos ver, de acuerdo a Daniel capítulo número 8 y versículo 9, donde habla de ese resquebrajamiento de los cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del cielo, y después dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Entonces, ¿de dónde sale ese cuerno pequeño? Pues ese cuerno pequeño, justamente de acuerdo al contexto que está allí, dice que sale de esos cuatro vientos del cielo, ¿verdad? Algunos piensan que sale de los cuernos, pero no, la última expresión que se utiliza ahí son vientos. Dice, de uno de ellos y de uno de los vientos son los 4 puntos cardinales, es decir, de uno de los 4 puntos cardinales, ¿qué sale? Sale un cuerno pequeño, ¿no? Un cuerno. No de los cuernos. No de los cuernos, no de los cuernos. Eso hay que dejarlo primero bien Así claro, es. para que no nos confundamos, porque por eso es que algunos han tratado de interpretar el cuerno pequeño con Antíoco Epífanes. No tiene nada que ver. Aquí no ese es el contexto, pues. Si queremos buscar ese contexto, honestamente no lo dice aquí la Biblia, ¿no? Pero dice,
de uno hacia los 4 vientos del Seol. De uno de esos vientos sale un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. ¿Qué significa este pasaje? La guerra o la lucha del Imperio Romano por establecerse, porque ellos vienen y conquistan. ¿Dónde estaba ubicado desde el punto de vista geográfico de la profecía que está aquí? Pues Roma estaba en el occidente. ¿Y hacia dónde sale? Hacia el oriente. ¿Y qué estaba hacia el oriente? Grecia, la última potencia que estaba gobernando. Así que Roma viene hacia el oriente, pero no se queda allí. Dice que después va hacia ¿dónde? Hacia la tierra gloriosa. ¿Y la tierra gloriosa hacia dónde estaba? Hacia el sur. Correcto. Así que Roma pagana, vamos a utilizar esa expresión, Roma pagana, se extiende geográficamente. Esa es la lucha por la conquista del mundo que justamente la Roma pagana tuvo. Pero ya una vez que Roma pagana tiene todo el control, se resquebraja con el paso del tiempo, ¿verdad? Sí es el imperio de hierro, es el que dura más tiempo, pero con el tiempo también se resquebrajó. Y cuando se resquebraja, ¿qué sigue? Bueno, de acuerdo Viene justamente aquí, lo que dice el versículo 9. dice el versículo número 10, creció hasta llegar al ejército del cielo. Ahora, Roma pagana nunca luchó contra el ejército del cielo, ¿verdad? No era un ejército aquí Roma, el ejército de las legiones romanas que dijera, muy bien, vamos a luchar contra el cielo, vamos a hacer una escalera y subamos y vamos. No es eso lo que está diciendo aquí. Aquí lo que está diciendo es, hay un poder de ese mismo cuerno pequeño que ahora, antes era un poder civil y hoy tiene que ver con un poder religioso que desafía. Por eso es que nosotros hemos dicho, el primer ataque es de la Roma pagana conquistando geográficamente el mundo. Y el segundo es una fase algo distinta, vertical, por lo tanto es la Roma que nosotros conocemos como Roma papal, luchando directamente contra el cielo, ¿no? ¿Y de qué manera, pastor, lucha este cuerno pequeño? Porque dice aquí que echa por tierra parte del ejército de las estrellas y las pisotea, y aún contra el príncipe de los ejércitos se engrandeció y quitó el continuo, el lugar del santuario fue echado por tierra. Bueno, muchas cosas, ¿verdad? hace muchas cosas. Este cuerno pequeño es un poder que va contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo. Ataque horizontal y ataque vertical. Horizontal y ataque vertical. Y entonces en el capítulo 8, pastor, sí, a diferencia del capítulo 7, en el capítulo 7 se nos muestran bestias, animales atípicos, ¿no? Leopardos con alas, osos y todo. Todos esos animales son animales inmundos, por así decirlo. En el capítulo 8 se nos habla de animales que se usaban como sacrificios. Que son limpios. Son animales limpios utilizados de manera específica en los sacrificios del santuario. Así es. Entonces, esta visión, ya desde que se nos presentan los animales aquí, tiene relación con el santuario. Con todo lo de Levítico, con claro. Todo, sí, donde se expone ¿cómo se llama? El funcionamiento del santuario. ¿Okay? Entonces, ya desde ahí, desde los animales que se presentan, nos lleva hacia allá. Entonces, algo va a suceder en el santuario. Correcto. ¿Okay? Bueno, y entonces, ¿quién es el que oficiaba en el santuario? El sumo sacerdote. ¿Okay? Claro. Y dice el versículo 11 y 12 del capítulo 8, aún contra el príncipe de los ejércitos se engrandeció. Y quitó el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. O sea, quitó el continuo. ¿Qué es el continuo? Todos los días en el santuario terrenal se mataban 2 corderos, se sacrificaban 2 corderos, más o menos a las 9 de la mañana y otro a las 3. Con la muerte de estos corderos se le recordaba al pueblo, ¿sí?, que había intercesión para el perdón de sus pecados. Intercesión continua. Continua. Este cuerno pequeño usurpa esa facultad
del sumo sacerdote de ser un intermediario entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Y también, ¿sí?, dice que Él quita el continuo. Es decir, el quitar el continuo es una usurpación del trabajo, de la facultad que solamente el sumo sacerdote tiene. ¿Qué sumo sacerdote tenemos nosotros en el santuario? Cristo Jesús. Este cuerno pequeño es un poder que atenta contra el mismo funcionamiento de Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote. Por eso también tiene un ataque vertical. Ya se convirtió en un poder religioso. Sí. Sí, Primero habló es el lo que pastor. decíamos, primero era un poder político, ahora es un poder religioso. Ahora vean qué interesante es esto, porque dice aquí el pasaje, creció hasta llegar al ejército del cielo, echó por tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó. Aún contra el príncipe de los ejércitos se engrandeció y quitó el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora recordemos que cuando el profeta Daniel está escribiendo, lo interesante es que ya no hay santuario, porque había sido destruido justamente por el pueblo babilónico. Correcto. Así que este tiene que ser un santuario. ¿A qué santuario se Que refiere? está más allá de esta tierra. Por eso cuando habla del príncipe de los ejércitos, tenemos que aceptar que es el santuario celestial. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lógico. Lucha contra el príncipe de la fortaleza. Quita el continuo sacrificio. Echa por tierra la verdad y tira por tierra el santuario. Es decir, toda la intercesión del Señor Jesucristo dejada fuera y ahora Él la sustituye y dice, ¿saben qué? La verdad es que el intercesor nuevo soy yo. Yo voy aquí a hacer las cosas a mi manera, a mi gusto, así que ahora la salvación es de esta otra forma. Jesús dijo, pero yo digo ¿qué? ¿Qué implica todo esto? En primer lugar, implican varios cambios que se trajeron una vez que la Roma papal empieza a tomar el poder y la autoridad. Sí. Porque aunque todo fue gradual, llega un momento cuando se establece, pero recordemos, ya empezaba él a tomar... ¿Qué conlleva esto, pastor? Por ejemplo, la introducción de un sacerdocio terrenal intercesor en lugar del intercesor celestial. Si hay aquí un sacerdote que interceda por mí, pues yo voy con ese sacerdote que intercede. Pero esa fue una de las enseñanzas. Yo así quito el sacerdote celestial. Ya no necesito el sacerdote celestial. Aquí está este. El sacrificio de la misa. Dios sigue siendo, el Señor Jesucristo sigue siendo sacrificado todos los días. Cada que hay una misa se sacrifica, otra misa se sacrifica, otra misa. Eso dice, no, Cristo fue sacrificado una sola vez y para siempre, dice el libro de Hebreos. La adoración de la Virgen María, y que ahora la manejan como corredentora. No, tampoco. Solamente hay un intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, y eso es bien claro. Y el perdón de pecados ante un ser humano, o ante un sacerdote. O sea, todas esas son parte de las cosas que se empezaron a introducir para echar por fuera justamente la verdad. Aunado a la mediación de los santos, Así, también por eso de es las que ese imágenes. es un ataque directamente contra el Y cielo. pastor, este cuerno pequeño actúa con un poder especial que se le concede. Así es. Dice el versículo 24 del capítulo 8, y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza. Es decir, tiene hay algo que está detrás, fuerza, algo atrás de él. Atrás de él. Dice, causará grandes destrucciones y prosperará y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Es decir, el poder que está detrás de ese cuerno pequeño es alguien que está enojado contra Dios y contra su pueblo. Correcto. Y podemos decir que ese cuerno pequeño, ese poder es diabólico, porque tiene detrás el poder de Satanás. Sí, y nada más para terminar este segmento, porque es tan interesante que lo estamos diciendo. Vean el pasaje que mencionó el pastor Abraham. Y su poder se fortalecerá, causará grandes destrucciones, prosperará y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Es decir, tendrá un poder total sobre las personas. Cuando habla de los fuertes no está refiriendo al pueblo de los santos, por eso es que hace una diferencia. Así que contra los gobiernos terrenales los controla. Y a los santos los persigue. Y realmente eso sucedió durante 1260 años, como vimos en una de las lecciones pasadas, ¿no? Qué cuerno, ¿no? Sí. Pero va a Qué tener cuerno. un Sí. fin. Sí. Vamos para allá. Vamos para allá. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y en un momento regresaremos a esta interesante y apasionante lección. Así que les invitamos a que se queden con nosotros. En un momento regresamos. Te agradezco, mi Dios,
respirar y ver brillar el sol en cada despertar. Te agradezco, mi Dios, por tu justicia y tu paz, porque cada día más nos amas sin mirar atrás, por dejarnos caminar y en tus manos tener todo nuestro ser, porque mi roca fuerte eres tú, porque mi pensamiento eres tú, porque tú eres mi esperanza y mi luz. Gracias, bendito Jesús, porque mi fortaleza eres tú, porque toda mi vida eres tú, porque tú eres mi esperanza y mi luz. Gracias, bendito Jesús. Te agradezco, mi Dios, por tu justicia y tu paz, porque cada día más nos amas sin mirar atrás, por dejarnos respirar y ver brillar el sol en cada despertar, porque mi fortaleza eres tú, porque mi pensamiento eres tú, porque tú eres mi esperanza y mi luz. Gracias, bendito Jesús, porque mi roca fuerte eres tú, porque toda mi vida eres tú, porque tú eres mi esperanza y mi luz. Gracias por siempre, Jesús. Bien, estamos de vuelta y estamos analizando la lección número 10, el día de expiación escatológico. Un tema bastante apasionante, basado justamente en el capítulo 8, capítulo 9 del libro de Daniel, y que ya desarrollamos la primera parte, esa primera parte que tiene que ver con el desafío contra el cielo, la obra de ese cuerno pequeño que trata de echar por tierra justamente la intercesión de Cristo en el santuario terrenal, el santuario celestial. Vamos a entrar a la segunda parte, que es la gran pregunta, esta gran pregunta que aparece en el capítulo 8 de Daniel, en el versículo 13. Entonces oyó un santo que hablaba, y otro santo le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Y entonces ya viene la respuesta en el versículo 14. Pastor Abraham, Pastor Isidro, ¿qué conlleva esa pregunta? ¿Hasta cuándo? Y ahí es donde viene el punto medular. Se da la respuesta, porque sí. La pregunta, por eso estamos diciendo aquí, que esta es la gran pregunta. O sea, si se acuerdan ustedes que había un programa que se llama el programa de los 64,000, que se hacían preguntas complicadas. Bueno, al principio sencillas, se va aumentando, pero cuando venían la última... La gran pregunta que era por los 60,000, era una gran pregunta. Aquí esta es una gran pregunta, y es la gran pregunta, porque la gran pregunta es: ¿hasta cuándo va a durar todo esto de lo que ya hablamos? Es decir, la parte que hablamos, ¿hasta cuándo va a durar? Se le da la respuesta. Correcto. Porque la respuesta es Daniel 8:14.
¿hasta cuándo? ¿Ves la pregunta en el versículo 3? ¿Hasta cuándo irá la visión del continuo? Esto que acaba de pasar, ¿hasta cuándo va a ser destruido? ¿Hasta cuándo va a ser quitado? La prevaricación asoladora, el pisoteo del santuario, del ejército. ¿Cuándo todo esto va a pasar? ¿Cuánto va a durar? Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Se da la respuesta. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué si se da la respuesta no ha quedado tan claro para muchas personas? Claro. Cuando nosotros vemos a partir del versículo 15, vean, porque es muy interesante, y sobre todo el versículo 16, dice, yo contemplaba la visión, trataba de comprenderla, toda la visión. ¿Cuál visión? Pues desde que empieza del versículo 2, durante la visión me vi junto al río Ulai, desde ahí él tiene la visión. Y ahora fíjense que dice una voz humana en el Ulai que a gritos dijo, Gabriel, enseña la visión a este hombre. Y viene Gabriel, dice, se acercó a mí, con su venida me asusté, etcétera, pero dijo, no te preocupes, yo te voy a enseñar todo esto. Y empieza a interpretarle la visión. Porque la empieza a interpretar, nosotros pensamos que no le dan la respuesta así. Él dice, yo quería entenderla, pero qué mejor que venga alguien y me la explique, ¿no? Correcto. No entendí, y ahora viene el ángel Gabriel a explicarle. Y fíjense que es muy interesante, dice, versículo 19, voy a explicarte lo que ha de venir, porque se cumplirá en el tiempo del fin. El carnero, dice, ¿quién es el carnero? Media y Persia. 21, ¿quién es el macho cabrío? Rey de Grecia. 4 cuernos, 4 reinos. Al fin de ellos, cuando esto llegue, se levantará un rey altivo de rostro, maestro en intrigas, el poder se fortalecerá, la Roma pagana y la Roma papal otra vez, ahí están. Así que todo eso está explicado. Y luego dice, la visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera, y tú sí a la visión porque es para un futuro distante. Pero si ven a partir del versículo 27, ya no se dice más. Porque nada más le dicen, mira, la visión de las tardes y mañanas es qué cosa, es verdadera. Y como que Daniel se queda tan espantado, porque eso dice el versículo 27 dice que quedó quebrantado. Quebrantado y enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendí. ¿Qué parte de la visión no entendió? Si todo se le fue explicando, ¿o no se le explicó? Ese periodo de tiempo es el que quedó. Es lo único que quedó en duda. el periodo de tiempo, ¿no? Claro. Por eso es que cuando algunas personas dicen, oye, es que el capítulo 9 parece que está aislado. No, para nada. No. Aquí hay una parte que dice que él no entendió porque quedó espantado acerca de la visión. Y no entendió una parte de la visión, porque lo demás sí se le explicó. Mira, ahorita está. Y se le resumió muy bosquejadamente, muy simple. Está. Correcto. Pero ahora lo único que venía. no se le explicó de manera completa fue el periodo de tiempo. Eso sí no se le dio una explicación. Porque nada más le dijeron, mira, la visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera. Y yo no sé si el ángel le iba a seguir explicando cuando Daniel de pronto, si se desmayó, no sé por qué no lo dice más la escritura, nada más dice que hasta quedó enfermo. Así que no sabemos. Y como no sabemos, no podemos decir más nada, pero yo creo que el plan de Dios era explicarle esa visión. Sí. Pero en ese momento no se hizo nada. Y viene ese periodo, pastor. Si son 2300 tardes y mañanas, 2300 días. Si hacemos cuentas, los 2300 días son alrededor de 6 años más o menos. Todo eso, todo lo que iba a ser el cuerno pequeño y todo, no lo podía hacer en 6 años. Por eso el ángel le dice, explicándole las cosas, la visión a Daniel, en el versículo 17 hasta el último, dice que esto es, la visión es para el tiempo del fin. ¿Okay? Va no más allá, años, es claro. Más allá. En el versículo 19 dice, porque se cumplirá en el tiempo del fin. Correcto. ¿Okay? Y en el versículo 26, y tú sella la visión porque es para un futuro distante. Es decir, ahorita tú ya te asustaste de lo que va a ser el cuerno pequeño, pero no ahorita. Correcto. No va a pasar ahorita. Es a un tiempo distante. Ahora, si repasamos Daniel, en Daniel 2 hay un sueño y una interpretación. En el capítulo 7 hay una visión y una interpretación. En el capítulo 8 hay una visión y una interpretación. En el capítulo 9 hay una interpretación, pero no hay visión.
Sí, por eso es que podríamos decir que el capítulo 8 tiene una interpretación de la visión parcial. Parcial. Correcto. Vamos a usar esa palabra para que nos quede a todos bien claro. Y el capítulo 9 viene ahora Viene a lo dar que quedó justamente, pendiente. Exacto. a dar explicación de lo que Pues no hay quedó. visión. No hay De lo que visión. quedó pendiente. Bueno, dice Daniel 8:26, la visión de las tardes Y mañanas que te fue dada es verdadera. Ujú. Y tú sella la visión porque es para un Futuro distante. Ahora, 27. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. Pero ¿por qué no vas a entender, Daniel, si ya te explicaron quién es el macho cabrío, quién es estos animales que viste en la visión? Bueno, no entendía los 2300 días. ¿De Ahora, dónde? Aquí ese surge periodo? surge una gran pregunta, ¿por qué no lo entendía? Porque recuerden, vamos al capítulo 9, y en el capítulo 9, la introducción, él dice que justamente estaba, versículo 2, dice, entendía por la escritura, por la palabra del Señor al profeta Jeremías, que la desolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. Así que cuando él le dice, espérate, hasta 2300 tardes y mañanas, si esos fueran literales, no se hubiera espantado. Claro. Daniel sí entendió hasta dónde iba a ir. Por eso quedó espantado. Oye, para mi pueblo, oye, no, si yo sé que de acuerdo a Jeremías falta bien poco. ¿Verdad? Como cuando decimos, oye, pero si ya casi termino. No, pero te falta un montón. Oye, no, espérate, no puede ser. Cualquiera se quedaría afligido y Pues enfermo, sí, pastor. claro. Entonces, aquí, ese es lo primero que tenemos que recordar. Lo segundo, la palabra utilizada en el capítulo 8, versículo 26 y versículo 27, es una palabra hebrea que es mare. Ujú. La madre. Mientras que la otra palabra que se usa para visión en general, en el capítulo 8, a partir del versículo 2, es azón. Son dos palabras totalmente diferentes. Cuando vamos nosotros al capítulo número 9, que justamente mencionó el pastor Adam hace un instante, dice, aún estaba hablando en oración, ¿verdad? Porque él está preocupado por esa visión, esa es la preocupación. Aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, fíjense, otra vez aquí aparece Gabriel. ¿Cuándo apareció Gabriel? En el 8:16. Ujú. El mismo que le empezó a explicar la visión, dice que ahora viene otra vez para explicarle. Versículo 22, me hizo entender y me dijo Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como comenzaste a orar fue dada la respuesta y yo he venido a enseñártela porque tú eres muy amado, entiende pues la palabra y entiende la visión. ¿Cuál visión? ¿Cuál visión? ¿Cuál visión? La misma mare que quedó pendiente. Porque vean ustedes, el mismo personaje, o el mismo ángel, vamos a usar esa palabra, Ujú. el mismo ángel que le Que ya está explicó. explicando la parte de la visión, es el mismo que viene y le dice, mira, Daniel, quedó una parte pendiente porque te me enfermaste. Así que te voy a dar el complemento de la visión. Correcto. Y ahora sí empieza, ¿cuándo empieza? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hay 70 semanas específicas. Ahora la palabra aquí determinar también significa cortar. Ujú. ¿Verdad? Cortar. Por eso aquí tenemos varios elementos para decir que es exactamente lo mismo. Primer elemento es el mismo ángel el que da la interpretación de la visión. Es la misma palabra para visión que es mare. Ujú. Y ahora dice cuándo empieza. ¿Cuándo empieza? En las 70 semanas. ¿Cuándo iniciaron las 70 semanas? Pues en el año 457. Ahí empiezan las 70 semanas y de ahí corren hacia acá. ¿De dónde las cortaron? Pues de un periodo más largo. ¿Cuál periodo más largo? Los 2300. Pues el que le mencionaron antes, ¿no? Ujú. 2300 tardes y mañanas. Y que no son días, pastor, son años. Son años, ¿no? Correcto. Podemos aplicar la regla de día por año en la interpretación profética. Así que no son 10, son años. Y interpretándolo así, sí da, ¿verdad? Le da tiempo a ese cuerno pequeño de hacer barbaridad y media, Ujú. pero vamos a ver a continuación que también se le pone un tope fin. a ese cuerno pequeño y Dios va a orar directamente a favor de su pueblo. Y ahorita vamos a hablar justamente, pastor, que Jesucristo, ¿verdad? Y la crucifixión de Cristo es el que nos trae, ¿verdad? Exactamente al periodo correcto, porque algunos se pueden ir para un lado, para otro, pero Sí, Cristo y de nuevamente hecho no vuelve a somos poner los el... únicos que creemos en el asunto de a partir del versículo 24 del capítulo 9, que interpretamos así. Una gran cantidad de personas lo interpreta como nosotros lo interpretamos. ¿Dónde está la falla? En que no las cortan de ningún lado. Ellos simplemente las inician y las concluyen. Pero no están cortadas. Pero no las quitan de ningún otro pedazo. Ni dicen, oye,
esto lo trajo de acá, ¿no? Ellos lo ven como una visión aislada, pero es bien claro pues es parte de ese periodo. Es parte de un periodo, de una visión que ya se dio antes. Vamos a hacer un corte y en un momento regresamos. No se vayan. Estamos repasando la lección número 10, que habla justamente del día de la expiación y esa expiación escatológica de la cual estamos tratando de desarrollar. Ya vimos las primeras dos partes, vamos a entrar a la tercera parte, la expiación escatológica, y Pastor Abraham, Pastor Isidro, nos quedamos justamente en ese periodo que se cortó de los 2300 días, esas 70 semanas. Háblanos un poquito más de eso, Pastor. Sí, quedamos nosotros hace un instante que estas están cortadas y decíamos y lo repetimos para los hermanos, hay tres elementos que nos indican que es lo mismo. Número uno, el mismo personaje que viene a explicar la misma visión. El ángel Gabriel. ¿Verdad? La palabra que es maré, que es decir, es un pedacito que no quedó claro, vengo, te lo explico. Segundo. Y en tercer lugar, la palabra donde dice que estas 70 semanas están cortadas. De algún lado se debieron haber cortado y no hay otro lado donde podamos decir que se cortaron, sino de un periodo largo que se dijo, ya se mencionó 2300 tardes y mañanas. Entonces, si nosotros vamos ahí, dice después, ¿cómo inician? ¿Cómo inician? Versículo 25 otra vez. Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, más 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías y nada declarará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario. Su fin vendrá como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. ¿Cuándo empieza? Dice que cuando salga el decreto para restaurar a Jerusalén. ¿Cuándo se dio ese decreto? En el 7º año de Artajerjes, dice el libro de Esdras. ¿Cuándo es el 7º año? En el año 457. Aquí no nos vamos a poner a ver minucia porque si de por sí estamos rápidos en este asunto, ¿no? No nos daría el tiempo. Pero en el 457 inicia todo eso. Y cuando nosotros llevamos la cuenta del 457 hacia acá, recordemos que los años van hacia abajo. A veces hay personas que cuando sacan la cuenta dicen 457, no me sale hasta 1843. Pero recordemos que no fue dada en enero, diríamos nosotros, de nuestro año, sino más o menos en nuestro mes, en el periodo de otoño, más o menos, lo que equivaldría a septiembre, octubre, noviembre, que es el periodo del otoño, cuando esto se da. Así que allí inicia 457. Cuando nosotros vamos haciendo justamente la suma, esto sin duda alguna nos lleva hasta el año 27, cuando el Señor Jesucristo es bautizado, después a la media semana más, en el año 30 aproximadamente, 30-31, se le quita la vida al Mesías, y en el año 34, el primer martes cristiano es muerto, que es Esteban, y hasta ahí tenemos este periodo de 70 semanas. Pero de los 2300 días todavía queda, ¿qué cosa? Un periodo. 1810 años. Así que si a ese 34 le sumamos 1810, nos lleva a 1844. Por eso es que cuando dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, ¿cuándo empieza a ser purificado el santuario? Pues en 1844. ¿Y qué es lo que sucede allí, pastor? Hablemos entonces un poquito de ese periodo. Me tocó lo bueno. O sea, ya pasamos que el cuerno pequeño hace tantas cosas, pero al final de este periodo de 2300 días o tardes y mañanas, algo extraordinario va a suceder, ¿no? Porque Daniel 8:13, entonces oí a un santo que hablaba y otro santo le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo de la prevaricación asoladora y el pisoteo del santuario del crédito? Cuando hacen esta pregunta es una petición de un cambio. Señor, haz algo para que esa situación termine. Interven. ¿No? Haz algo, interviene tú, por favor, para que esta situación cambie. Señor, haz juicio. ¿Sí? Enjuicia al cuerno pequeño.
está contra ti y está contra tus santos. Haz algo, enjuicia ese cuerno pequeño, ¿no? Ujú. Y entonces Dios da la respuesta inmediatamente, hasta 2300 días de tarde y mañana, y luego el santuario será purificado. Bueno, va a llegar un día en que el cuerno pequeño se le va a juzgar. ¿Sí? Esa respuesta nos da la seguridad de que Dios tiene las cosas en sus manos, y cuando Él quiere, Él corta la actividad de cualquier poder que esté en contra de Él. Y entonces dice la lección de escuela sabática que usa esta expresión, tardes y mañanas, como cuando se creó, ¿no?, este mundo. Dios creó, fue la tarde y la mañana un día, en fin. Entonces, con esa fuerza creadora, con ese poder creativo que tiene Dios para crear lo que Él quiere, con ese poder creativo le va a poner fin a la actividad del cuerno pequeño. ¿Qué hizo el cuerno pequeño? Echó por tierra el continuo. La vista de muchos iba hacia sacerdotes humanos, hacia personas que no tienen nada que obrar en nuestra salvación. De 1844 en adelante se tiene que restablecer el conocimiento, el reconocimiento de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, de que Él murió por nosotros, de que Él intercede por nosotros en el santuario celestial, y que solamente en Él se encuentra salvación eterna. Porque Él dio su vida, ¿verdad?, murió como una víctima para pagar nuestros pecados, y entonces eso es lo que se va a restablecer. ¿Sí? Se va a restablecer y poner en su lugar adecuado, y se vindica el carácter de Dios. Dios es justo, Dios es amor. Todo eso trae al final de los 2300 días. Y nosotros ya estudiamos, ¿verdad?, que en esa fecha, bueno, en ese año empieza también el juicio previo al advenimiento. Uh-huh. ¿Okay? Dios justifica su carácter, Dios vindica su carácter y vindica también a sus hijos. Esa fecha de 1844, pastor, para los adventistas es una fecha muy importante. Sí, básicamente porque realmente la palabra aquí para restaurar, recordemos, 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Tenemos que nosotros recordar que cuando hablamos nosotros de asuntos de limpieza, de restauración, de purificación, de vindicación, justamente la palabra que se usa para esto es sadak. Uh-huh. La palabra que viene aquí en la lección para restaurar. Sadak. Sadak es esa palabra que tiene esas tres connotaciones en las Sagradas Escrituras. Restaura las relaciones entre personas, significa la limpieza o la purificación del santuario en el contexto del santuario. Y en el contexto legal vindica, ¿qué es lo que vindica? El carácter de Dios, como ya justamente se ha mencionado. Y esta expiación escatológica es la solución a todos los problemas del ser humano. ¿Qué nos indica? El poder del cuerno pequeño no es para siempre. Es lo primero que hay que recordar. Tuvo un inicio, pero también tiene un final. Y por eso es que es importante que esto lo recordemos a la luz de la profecía de Daniel capítulo 8, porque recordemos que todos los reinos que se han levantado, todos tuvieron lo mismo. Un principio y un fin. Final. ¿Verdad? En el caso de la visión de Daniel 8, Medo-Persia tiene un inicio, tiene un final. Grecia tiene un inicio, tiene un final. Roma pagana tiene un inicio, tiene un final. Y Roma papal o religiosa tiene un inicio y también, ¿qué cosa? Tiene un final. O sea, todo tiene un inicio y un final. Así que el cuerno pequeño tiene un poder para siempre. Llegará un momento cuando sea juzgado y cuando el terror que transmitía a todas las personas termina también, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se espera restaurar? Número uno, la verdadera adoración. Que se adore otra vez al verdadero Dios. Que no haya alguien que diga, mírenme, aquí estoy yo les puedo perdonar. Porque realmente a veces es muy difícil ver sustituciones, el pastor y dárselo a una persona, el vicario de Dios, etcétera. Me parece que todo eso son cosas muy difíciles
de aceptar por el ser humano. O sea, no es algo que tenga que ver con que un ser humano pueda darme la salvación. Entonces, cuando se vindica, cuando se purifica el santuario, cuando inicia ese juicio investigador, el juicio investigador es a favor de los santos, pero es en contra del famoso cuerno pequeño, que con todas sus acciones también ha llegado a contaminar el santuario. Entonces se tiene que limpiar, y entonces Dios es vindicado. ¿Por qué? Porque ahora Dios es otra vez justo en su trato con las personas, es justo en sus juicios. ¿Por qué? Porque el que queda perdonado, justamente quedó perdonado de manera justa. El que queda condenado de manera justa. De manera justa. Ahora, fíjense, no me parece que nosotros debiésemos recordar que esta parte del santuario, del juicio, porque es lo que tiene que ver con el santuario, este juicio, ¿qué es esa parte del juicio investigador? ¿Delante de quién queda vindicado el carácter de Dios? Bueno, si vamos a Daniel capítulo 7, que es lo que hemos estado viendo, ¿están quiénes cuando inicia el juicio? Dice que están miles de ángeles, millares de millares y millones de millones que les servían. Ellos son los primeros que están ahí viendo el juicio. Y entonces, durante el juicio investigador, ¿delante de quién queda vindicado el carácter de Dios? De sus ángeles y de los seres ángeles no caídos. Y de los seres no caídos. Así que los ángeles y los seres no caídos dicen, alabado sea Dios. Dios es justo. Así que el que muere y queda fuera, Dios ha sido justo. Y el que se salva y vive, Dios es justo. Por eso es que la lección es clara. Unos son condenados, otros son salvados. Y en eso Dios es justo. Dios es justo. ¿Y cuál debería ser nuestra actitud, pastor, en este día? Recordamos que ya hace algunas semanas estudiamos el día de la expiación completamente en Levítico. ¿Cuál debería ser nuestra actitud, pastor? ¿Cuál debería ser un buen mensaje para los hermanos ahora? Nuestra preparación. ¿Qué estamos esperando, pastor? Yo creo que nuestra vista, nuestra atención debe ser dirigida a nuestro sumo sacerdote. Que los 2300 días, dicen, al final de los 2300 días se va a purificar el santuario. Todo el orden se va a restablecer. ¿Cuál es el orden? Que tenemos un sumo sacerdote en el cielo que intercede por nosotros constantemente. Que ese sumo sacerdote también, en otra área del santuario, fue la víctima que se sacrificó por nosotros, murió por nosotros y con su sangre nos puede limpiar. Ya pasó del lugar santo al santísimo, ya pastor. Está ahí. Ya está allí. Pasó del lugar santo al lugar santísimo. Nuestra vista debe estar puesta en él, nuestra atención, confianza, nuestra gratitud. No debemos de temer. Ese cuerno pequeño que destruye a los santos ya está vencido. Eso nos dice la profecía de los 2300 días. Quien prevalece es Cristo, su función sacerdotal, su función vicaria y sus santos. Amén. Ellos son los que van a ganar, ellos son los que van a triunfar. Entonces debemos de tener confianza, ¿sí? Nosotros vamos a triunfar con Cristo Jesús, nosotros solos no. Pongamos nuestra esperanza, pongamos nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote y la víctima sacrificada por nosotros. Gracias. Pastor, ¿alguna palabra final para concluir? Aquí que recordar el asunto que la purificación del santuario terrenal, dice el capítulo 16 de Levítico, versículo 34, tendréis esto por decreto perpetuo, una vez al año será expiación por todos los pecados de los israelitas. Así que, ¿qué se hacía? Se purificaba del pecado el santuario. ¿Qué está pasando ahora? Se está purificando el santuario también del pecado que nosotros hemos introducido al santuario. Y alguien dice, ¿se puede contaminar el santuario celestial? Pues eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Por eso está purificando. Y por eso está el sacerdote intercediendo por mi pecado. Pero lo interesante es que dice que se hacía expiación por todos los pecados de los israelitas. Así que ahora se hace la expiación por mi pecado. O sea, por mi pecado. Alabado sea Dios, mi pecado tiene solución. Amén. Pues, pastor, hemos llegado al final de nuestra lección. Me parece que podemos dar alguna palabra final como palabra de ánimo para nuestros hermanos que nos escuchan. Yo creo que en el contexto de la lección de esta semana, queridos hermanos, les invito a que tengamos confianza. Hay personas que a veces, todavía en esta semana me encontré a alguien que me decía, oye, alguien me preguntó que si mi nombre pasa, ¿por qué no estoy preocupado?
¿Y qué tal si pasa y no estuve correcto? Yo le dije de una manera muy sencilla, no te preocupes. ¿Qué es lo que está escrito enfrente de tu nombre? Si mi nombre pasa, dice Isidro López, y enfrente dice, perdonado. Entonces, ¿de qué me preocupo? Hermano, el juicio es para que tengamos confianza. La profecía de esta semana nos dice, falta muy poco para que te encuentres con tu Dios. Aférrate a las promesas del cielo y que un día todos juntos podamos encontrarnos con Él cuando venga por nosotros en las nubes de los cielos. Gracias, pastor. Pastor Abraham. Dios tiene el control de todo. Si se levanta un poder antagónico a Él, Él tiene poder para detenerlo, cuando Él quiera y como quiera. Lo vimos ahora. Ni siquiera un poder diabólico puede estar contra Dios ni contra sus santos. El Señor va a vencer todo. Triunfemos con Él. Amén. Confiemos en Cristo Jesús. Lo lindo de esta película es que ya conocemos el final. ¿Sí? Y el final nos dice que todos los que se colocaron en contra del príncipe de paz serán destruidos y todos los santos estaremos ganando la victoria con Cristo Jesús. Aferrémonos a esa promesa, escondámonos en nuestro Salvador y confiemos, hermanos, en que un día, si estamos mantenidos, tomados de la mano del Señor, estaremos con Él por la eternidad. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Muchas gracias por tu presencia. Que Dios te bendiga.